Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Alégrese el cielo, goce la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Sentaos un momento.
Las dos lecturas de hoy, como veis, son de San Juan. San Juan, que es un apóstol, un evangelista, completamente diferente del resto de los evangelistas. Juan, como sabéis, a cada evangelista se le suele reconocer por un símbolo: el león, el toro, el hombre. San Juan es el águila. ¿Y por qué razón? Pues porque, digamos que ve a Jesucristo no en lo concreto. Por ejemplo, los otros tres evangelistas nos hablan del nacimiento, nos hablan de María, nos hablan de José, nos hablan del pesebre, nos hablan de todo eso que estamos, digamos, palpando y viviendo estos días. San Juan no. San Juan se eleva para darnos una visión global de todo lo que significa la figura de Jesucristo en toda la historia de la salvación. De ahí el prólogo del Evangelio que acabamos de proclamar, acabamos de leer y que volveremos a leer el próximo domingo. Un prólogo donde no nos habla ni del nacimiento en Belén, ni de nada de eso. ¿De qué nos habla? Nos habla del infinito amor de Dios al hombre, a la humanidad, de tal manera que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Pero esto, lo importante, no es que sea en este momento, sino que viene desde toda la eternidad. Y por eso así empieza el prólogo del Evangelio. En el principio existía el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, que es Jesucristo, desde toda la eternidad estaba junto al Padre porque Él también era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios y por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Nos está hablando de la eternidad y nos está diciendo: Dios Padre desde el principio de la eternidad ya había pensado, ya había destinado al Hijo a llegar a un momento en que se iba a introducir en la historia de la humanidad para, desde dentro de la historia de la humanidad, ofrecernos la salvación. Como veis, es, digamos, una gran filosofía la que se encierra detrás de todas estas palabras que nos dice San Juan. Continúa diciéndonos, precisamente porque se mete en el seno de la humanidad, Él es la luz, porque la humanidad estaba viviendo en la tiniebla. Él es la luz que brilla en la tiniebla. En Él estaba la vida con mayúsculas, que en el nacimiento se hace visible. En ese niño Jesús que celebramos se hace visible la vida con mayúsculas. La vida era la luz de los hombres. Y ahora nos habla, después de decirnos todo esto, que desde toda la eternidad Dios Padre ya había pensado en un acto de amor infinito en nosotros. Ahora ya nos habla de un caso concreto, de Juan. Juan el Bautista nació para ser el precursor, para dar testimonio. Lo dice claramente. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Se fija en una persona concreta, en Juan, porque viene a decirnos que llega la salvación, que Dios os ha amado desde siempre y que a lo largo de toda la historia de la salvación en el
Antiguo Testamento os ha ido conduciendo a través de los profetas y a través de los caudillos del pueblo, os ha ido conduciendo hasta este momento, que es la plenitud de la salvación. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Y ahora viene la reflexión, que es lamentable, pero que es así. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Ahí está el gran pecado del hombre, que Dios Padre está haciendo a lo largo de los siglos ese acto de amor a la humanidad. Y cuando quiere darnos la plenitud de la salvación enviándonos a su Hijo, el mundo no lo conoció, el mundo no lo recibió. Pero hay unos pocos, lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el resto de Israel, aquellos que permanecieron fieles siempre y en todo momento a la palabra del Señor. Y aquí ahora nos dice Juan, algunos sí lo recibieron, el mundo no lo recibió, pero algunos sí lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y estos no han nacido de sangre ni de carne, sino que han nacido de Dios. Palabras tan hermosas para hablar de nosotros. Nosotros sí creemos en Él. Nosotros sí le hemos recibido. Nosotros queremos ser fieles a esa palabra de Dios. Y nos dice, vosotros sois hijos de Dios. Y finalmente, en este prólogo, nos dice Juan, y el Verbo se hizo carne. Ya es la introducción del mismo Dios en la historia del hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelve a decirnos, Juan dio testimonio de él, diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Vuelve a decirnos otra vez que es desde toda la eternidad, desde siempre, está Jesús, Hijo del Padre, pensando en nosotros, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. El Antiguo Testamento se rigió por la ley de Moisés, así nos lo dice también Juan. La ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Esa verdad de la que habla también Juan en la primera lectura de hoy. En Jesucristo hemos conocido la verdad. Pero Juan, cuando se dirige a la comunidad que él preside, que es la primera lectura de hoy, nos dice, muchos de vosotros habéis conocido la verdad, porque habéis conocido a Jesucristo, pero por los avatares de la vida, muchos se han apartado, se han ido. En aquel momento era un movimiento filosófico que se llamaba la gnosis, y entonces se habían ido a favor, digamos, un poco deslumbrados por ese movimiento filosófico, se habían ido apartando de la verdad, se habían ido apartando de la comunidad cristiana primitiva. Y por eso Juan, que como creían muchos en su momento, en la segunda venida de Jesucristo iba a ser inminente,
nos dice, es la última hora. Pero habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Es decir, mucha gente que era de los nuestros, como dice él, se han ido alejando y se han ido apartando. Por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron, dice, de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Es casi como un retrato de nuestro mundo de hoy y está escrito a finales del siglo I, principios del siglo II. Parece como un retrato de nuestra sociedad. En nuestra sociedad, yo diría casi que el 99% han sido bautizados, han sido educados, han recibido una catequesis, han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía, confirmación. Pero luego quizá los atractivos del mundo, otras ideologías, otras filosofías, otras formas de concebir al hombre, han hecho que muchos se hayan ido apartando de lo que ha sido la comunidad cristiana donde han crecido. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. En cuanto a vosotros, a los que se mantienen fieles, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. No porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Nos dice, vosotros permanecéis en la verdad. Por eso os digo que es casi un retrato del mundo en que vivimos. Nosotros, gracias a Dios, seguimos permaneciendo fieles a la palabra del Señor, fieles a ese Jesucristo que se mete dentro de la historia de la humanidad para desde dentro ofrecernos la salvación. Nos mantenemos fieles a ese Jesucristo al que en estos días celebramos y gozamos con alegría. Por eso os decía al principio que San Juan es como ese águila que desde arriba ve toda la globalización de la historia de la salvación y cómo en Jesucristo llega a su plenitud. Pues a este Jesucristo al que celebramos, a este Jesucristo que nos da la plenitud, le damos gracias y en cada una de las Eucaristías que celebramos nos encomendamos a Él para que siga dándonos su gracia y su verdad.